Hola, muy buenas, ¿qué tal? Espero que bien. Bienvenidos a este nuevo vídeo de programación en C++. En el anterior vídeo pudimos ver los tipos de datos que había de tipo int, de tipo char, booleanos, etc. Las variables y las constantes. Y hicimos una práctica de todo ello que, como ya sabéis, todo se entiende mucho mejor en la práctica y también se hace mucho más divertido. En este vídeo veremos las entradas y las salidas, aunque ya la salida ya habéis practicado porque el primer programa ya tiene que tener una salida, el que hicimos, el de Doramundo, y bueno, los que hemos hecho, pero ahora lo explicaremos. Y también veremos los operadores, no veremos todos porque hay muchos operadores, pero veremos así los más importantes. Bueno, aquí podéis ver las salidas o el cout, que lo hemos visto en anteriores vídeos y que probablemente os habréis preguntado muchos qué es eso de cout, y aquí os lo explico. Es indispensable en la programación. En C++ el cout lo usaremos muchísimo. Vamos, prácticamente en todos los programas lo vamos a usar. Por eso quiero que lo sepáis. En C++, antes de todo en C++, las salidas y las entradas se leen o se escriben en flujos de datos, string. Lo pongo para que no suene a chino esta palabra. El operador de inserción menor que inserta los datos en el flujo cout. Es obligatorio ponerlo. A lo mejor no habréis entendido esto, que es difícil de explicar, pero más que nada lo que hace es insertar los datos, es de inserción. Luego veremos en el CEIN que está el que es al revés, mayor que es de extracción. Eso solo quiero que os quedéis por ahora, que es obligatorio ponerlo. A lo mejor algunos ya os habéis dado cuenta que es obligatorio porque se os habrá olvidado ponerlo, este operador, y os habrá dado error el compilador. Pero que sepáis que hay que poner sí o sí. C++ utiliza sentencias de escape para visualizar caracteres que no están representados por símbolos tradicionales. A ver, ¿cómo os explico esto? Porque es que es complicado de entender, se ve mucho mejor en la práctica, como digo. A ver, las sentencias de escape no se visualizan tal cual. Es decir, por ejemplo, el que veis, el /n, si vosotros fijaros en el ejemplo de abajo, ponéis hola, ¿qué tal a todos? /n, no se os va a imprimir tal cual hola, ¿qué tal a todos? /n. Se os va a imprimir hola, ¿qué tal a todos? Y un salto de línea, es decir, como si pones una frase después del /n, se va a escribir justo debajo. Simplemente eso. Hay muchos más, pero no los quiero dar porque sería muy embrolloso y tampoco se usa mucho. Así que ya a lo largo del curso veréis algunos más, pero no se suelen utilizar mucho, vamos. Para unir una variable con una cadena de texto se pondría otra vez este operador, el menor que lo sepáis. Para unir o concatenar también. Un ejemplo es cout menor que x igual menor que a.
esto lo que haría sería simplemente imprimir x igual a A, es decir, el valor que le hayas puesto a. Si A vale 2, te pondría x igual a 2. Y bueno, el ejemplo que habéis visto antes, que imprimiría en pantalla ahora que tal a todos y el salto de línea, como he dicho antes. Las entradas o CIN. El archivo de cabecera IOStream, que lo expliqué antes, lo que eran los archivos de cabecera, lo expliqué en el segundo vídeo, ¿sí? Que de la biblioteca de C++ proporciona un flujo de entrada estándar CIN y el operador de extracción para extraer valores del flujo y almacenarlos en variables. Es decir, este sería entrada porque, ¿qué es de entrada? A ver, lo primero. La entrada sería lo que le metieras tú al programa, es decir, de salida es lo que sale del programa. Las salidas ya vimos lo que eran las salidas en anteriores vídeos y es muy importante tenerlo claro. Un altavoz, una impresora, la pantalla también sería una salida. Nosotros en programación en C++ la salida sería Hola Mundo, cuando la imprimíamos. Y la entrada sería lo que le meteríamos al programa, que lo veremos en la práctica. Sería eso, lo que digo, lo que le metes tú al programa. El teclado es una entrada. Si le metes, por ejemplo, el número 202, lo reconoce y se almacena en una variable que nosotros lo tenemos programado para eso, para que recoja ese valor que le hemos metido con el teclado, 202, que lo hemos tecleado, y lo guarde en una variable para después ser utilizado para un procesamiento posterior. Es decir, si queremos que nos sume dos números, cualesquiera, lo programaremos después. Por ejemplo, 2 se almacenaría en una variable y luego tecleamos le metemos otro 2 y se almacenaría en otra variable. Y estas dos variables luego en un procesamiento posterior se sumarán. Y ese sería un programa sencillo que sumaría dos números. Ahora no lo entenderéis bien del todo, pero lo entenderéis mucho mejor, ya digo, como siempre en la práctica. Se entiende mucho mejor. Pero es bueno ver la teoría para que nos aclaren algunas cosas. La entrada suele proceder del teclado, siempre que no se redirija explícitamente. Sí. Es decir, lo que he dicho antes, en el teclado normalmente solemos poner nuestras entradas, como he dicho antes, en 202 lo teclearemos con el teclado. También otra entrada sería el micrófono, es decir, que ahora se está desarrollando, por ejemplo, en Windows 10 con Cortana. La entrada, si queremos que nos sume dos números, le decimos por 2 más 2, pues eso en programación, claro, por lo tanto es posible. Poniendo en vez de por el teclado, teclearle, pues decírselo por voz. También es decir, bueno, que si no se redirige, es decir, por defecto el teclado es la entrada. También ya digo que se puede redirigir al micrófono, pero ya eso es más complicado, hay que incluir más librerías y bueno, eso a lo mejor veremos una práctica en vídeos pero que muy posteriores. Para introducir respuestas por teclado se utiliza el flujo de entrada y el operador de extracción, en unión con un flujo de salida. Es decir,
lo que veis en el ejemplo. Este es un ejemplo de un programa muy fácil que lo que hace es introduzca el valor de X. Esto sería un flujo de salida, introduzca el valor de X. Imprimiría en pantalla, introduzca el valor de X, declararíamos una variable de tipo entero, X, y Cein, el mayor que no se olvide X. Estamos queriendo decir que nos guarde en la variable X que hemos declarado anteriormente un entero que se lo pondremos con el teclado, obviamente. Por tanto, luego se pueden sumar, se puede restar a X, por ejemplo, 2, lo que queráis. Pero que veáis esto. Los operadores. Ahora entramos en los operadores, que ahora ya esto no tiene mucho, bueno, tiene que ver, pero lo hemos mencionado antes, el operador de extracción y el de inserción, y ahora veremos lo que son los operadores. Una expresión es normalmente una ecuación matemática. Eso lo sabréis, por ejemplo, 3 más 4, pues una expresión. En esta expresión es el símbolo más es el operador de la suma. Los operandos serían 3 y 4, y el más el operador. Por tanto, por también, si deducís, por es un operador también. También el entre, el de división, es un operador. Y ahora veremos los principales tipos. Aquí veis una gran lista, lo veremos todos, como he dicho antes, pero veremos estos, los más importantes, los de asignación, los aritméticos, de incrementación y decrementación y los relacionales. Los lógicos es muy importante verlos, es esencial. Ya los condicionales especiales y el 6O no lo veremos, yo creo, o lo veremos más adelante, pero en el siguiente vídeo sí que veremos los lógicos, que es un pelín más complejo porque tiene que ver con el álgebra digital, el álgebra de Boole, que ya lo explicaré, pero es un poco más complejo, pero es fácil de entender. El operador de asignación. ¿Cuál es el operador de asignación? Que lo hemos usado también muchísimo. Lo hemos usado en el anterior vídeo. Y en la explicación de qué era la variable, si os acordáis, la variable para asignarle un valor utilizábamos el igual, que es el operador de asignación. Pues aquí lo tenéis, el operador de asignación. Este operador, el igual, asigna el valor de la expresión derecha a la variable situada a la izquierda. Esto lo entendéis mejor porque yo creo porque lo hemos visto en el anterior vídeo. Estamos asignándole, en este caso, en el ejemplo, un valor a X, que lo hemos, ya repito que lo hemos visto y no tiene ningún misterio. El operador es asociativo por la derecha, eso permite realizar asignaciones múltiples. Simplificadamente, en vez de hacer A igual a 20, B igual a 20, C igual a 20, si tienen A, B y C el mismo valor, pues cogemos simplemente y hacemos A igual a B igual a C igual a 20. Estamos diciendo que todas estas variables son igual a 20. Además del operador de asignación igual, proporciona 5 operadores de asignación adicionales. Estos se usan para simplificar estas expresiones que veis a la derecha de la tabla, o si queréis simplificarlo, pero se pueden poner de las dos formas. A más igual a B sería A igual a A sumado B,
y el resto pues sería exactamente igual, pero con la resta, la multiplicación, la división y el porcentaje. Luego veremos que un error típico que suele ser de programación, el operador de asignación no es lo mismo que un operador de igualación. Suele ser un error típico que incluso lo tenemos los programadores que ya estamos un pelín más experimentados. Tenemos este error y de hecho yo a veces lo sigo teniendo, ya digo, porque se suele confundir que es igual a esto y en realidad el que es de igualación son dos iguales, que ahora lo veremos. Bueno, aquí tenemos los operadores aritméticos que muchos lo conoceréis. Este es lo que veis en las calculadoras y estos son los que en programación. Y si algunos habréis usado Excel, se pone también así en Excel, exactamente igual que en C++. Tenemos aquí la suma, que la conocéis, un más igualmente, que en C++ se hace la resta igual un menos, la multiplicación un por, que sería un asterisco en C++. El por no valdría, daría error, tiene que ser para multiplicar sería poner un asterisco. Y la división, en vez de este símbolo, tendríamos que poner la barra torcida para hacer una división entre dos números. Y el módulo es el porcentaje. Aquí podemos ver los operadores relacionales, que son aquellos operadores que comprueban la relación entre dos operandos, por eso se llaman relacionales. Lo habréis visto muchas veces en matemáticas, el menor que o el mayor que, y ya sabréis cómo se utilizan. Se utilizan exactamente igual en programación. La expresión, el operador relacional y la expresión. Por ejemplo, 2 mayor que 1. Se ponía 2, el operador mayor que y el 1. Estos operadores se utilizan muchísimo, que lo veremos en práctica en el vídeo posterior o en dos vídeos más adelante. En los condicionales if, que ya adelanto cosas, pero como ya he dicho antes, así os acordaréis de lo que os estaba diciendo este tío. Pero eso, que sepáis que se emplean muchísimo. Estos son si no son los más importantes, sobre todo los condicionales y en bucles, que ya digo que ya lo veremos. Me repito mucho, ya lo sé. Los operadores relacionales de C++ son los que veis en la tabla, el igual, que aquí digo el error típico que decía antes, que se suele tener en programación, es confundir el operador de asignación, que lo que hacemos es asignar un valor a la variable con el de igualdad. El de igualdad estamos diciendo que es igual o es equivalente a esto. Es el igual, el de asignar, estamos dándole un valor o asignándole un valor a una variable. Que tengáis muy clara esa diferencia, porque es un error muy típico, ya digo. El no igual a, que es lo que estamos diciendo, es que no es igual a no es igual a B, por ejemplo. El mayor que ya lo conocéis, el menor que, el que es mayor igual que y el menor igual que.
Yo creo que esto no hace falta profundizar porque ya los conoceréis muchos, sobre todo el mayor que el menor que y el mayor igual, el menor igual. Pues sabréis, en matemáticas los habréis usado muchísimo. Vamos, los habréis usado por lo menos. Y pues ya vamos a lo más divertido, porque ya os cansaréis ya de este tío que se está metiendo ya todo el rollo y no os habréis enterado probablemente de la mitad. Os habréis enterado de todo, ¿eh? Vamos, sois unos fieles, os habéis enterado exactamente de todo. Pero lo veremos ahora en la práctica. Y pues vamos a ello.